Pues nada, ya he empezado a grabar. Bienvenido al podcast, Ignacio. Gracias. La verdad que es un verdadero placer tenerte porque yo te descubrí en el vídeo de El País, creo que es, que lleva como un proyecto de divulgación o algo así, que es como en una sala y te hicieron una entrevista. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Me quedé embobado un poco viéndolo porque me parece que tienes una manera de comunicar y de hablar muy fluida. Y es como que te embaucan poquillas y te quedas como mirando, ¿sabes? Pues muchas gracias. Estuvo muy bien. Y nada, vamos a empezar presentándote un poquito a qué te dedicas, un poco tu camino que has seguido, que has estudiado y a qué te dedicas actualmente, a que si la gente te conoce. Vale. ¿Comento yo entonces o me preguntas tú? Sí, vale. Desde el principio. Pues yo estudié medicina y empecé a estudiar medicina no tanto por la parte clínica, sino por la parte de que quería entender mejor cómo funcionaba el cerebro. Y no de cualquier forma, porque descarté psicología, me interesaba algo más anatómico, lo que podían estudiar ellos, y a la vez me quedaba un poco corto el tema bioquímico, ¿no? Es decir, vale, las neuronas se comunican soltando estas sustancias. Buscaba un puente, algo que yo no sabía todavía cómo se llamaba, y se llamaba neurociencia cognitiva. Pero como no lo sabía, me metí en medicina, quería hacer neurología para ver si por ahí podía acceder. Claro. Y es verdad que terminé con ganas de hacer la especialidad, me presenté un par de veces, 3 al MIR, y para esa especialidad no me daba para otras. Y mientras tanto había empezado a divulgar. Así que se me había abierto un poco el interés por otras cosas, por ver un mundo más allá de la clínica, del hospital. Y me di cuenta de que tal vez pues era eso, era la neurociencia cognitiva lo que me llamaba. Algo que no había descubierto durante la carrera, pero que gracias a la divulgación pues había encontrado. Encontré, por lo tanto, un máster en Barcelona para estudiarlo. Me fui para allí y estuve con el máster. Estuve haciendo el máster de investigación en comportamiento y cognición con la parte de neurociencia computacional a través de neurociencia cognitiva, que viene a ser pues hacer modelos en el ordenador de cómo se comportan las neuronas, las redes neuronales naturales del cerebro, no las de inteligencia artificial, y hacer simulaciones de estas. Y durante el propio máster, la divulgación, que hasta entonces era un hobby, se convirtió en una profesión, porque estaban buscando a alguien para hacer una sección de ciencia en el periódico La Razón, y yo era uno de los que tenían fichados como posibilidades. Miraron lo que yo había escrito hasta entonces, me hicieron una entrevista y al final me seleccionaron a mí, me dejaron crear mi propio equipo y claro, eso lleva mucho tiempo. Con lo que me saqué las asignaturas del máster, todas, pero el trabajo de fin de máster me quedó porque no me dio tiempo de hacerlo. Sí. Y bueno, pues me metí a tope con la divulgación, me metí con esto, me metí con el podcast de La Razón que salió a los pocos meses en Nosfera, charlas, monólogos, todo lo que me iba saliendo. Y cuando acabó el curso y me tuve que preparar para el siguiente, yo quería acabar el trabajo de fin de máster, lógicamente, pero es verdad que con tanta vorágine de cosas me matriculé un poco tarde y no llegué a tiempo. Así que todavía estoy con él en cuanto a que me acabo de matricular este año por fin, a ver si este año me lo saco mientras trabajo y mientras me saco una segunda carrera, porque como no me dio para meterme en el trabajo de fin de máster el año pasado, me metí en filosofía. Y me saqué el primer curso de filosofía mientras estudiaba y trabajaba, pero claro, ahora me encuentro con todo de golpe. Sí. Con lo que ha sido una aventura un poco caótica, pero siempre impulsada porque quería conocer más. No necesariamente hacer más, sino conocer más cosas. Sí. Me siento identificado un poco porque yo también estaba estudiando ingeniería y me surgió una oportunidad de meterme en un trabajo antes de acabar la carrera y me quedaban 3 asignaturas, bueno, no, me quedaban 5 asignaturas y el TFG. Y me metí, aprobé 2, pero las siguientes 3 con el TFG tardé 3 años en sacarme. Claro, porque es que a ver, yo por ejemplo tengo un amigo que se ha sacado una carrera de informática y ha trabajado a la vez de informático durante casi toda la carrera y lo ha hecho año por año. Pero se necesita una determinación y una rutina y eso que es muy difícil de alcanzar. A mí me costó muchísimo. También depende del trabajo. Al final, si tú tienes tus horarios de trabajo y sabes que luego vas a poderte dedicar a estudiar, bien, perfecto. Pero al final, como yo estoy de autónomo y es todo lo que me llega, tengo que aceptarlo. Tú no tienes una rutina semanal, mensual de tengo que hacer esto en estas horas y tal. Te puede surgir. Yo sé que tengo que hacer X cosas a la semana, seguro, pero eso es un mínimo. Entonces de repente aparece mucho más, con suerte. Sí. Pero bueno, me ha ido bien el primer curso de filosofía, estoy contento, me lo he sacado limpio. Lo que pasa es que el trabajo de fin de máster es un salto más, porque yo viniendo de medicina, yo no había programado en la vida, yo no había tocado matemáticas más allá de bioestadística desde bachiller. Eso es así. Y neurociencia computacional pues requiere un conocimiento de programación y de matemáticas alto para un sanitario como yo. Exacto. Con lo que tuve que darle al asunto, pero estaba un poco perdido.
Estaba un poco perdido a la hora de avanzar el trabajo de fin de máster y es, claro, si hubiera sido otra cosa, un metaanálisis o lo que fuera, pues me lo saco y ya está. Pero esto, ostras, ¿qué es MATLAB? ¿Vale? Que no es un Eso Python. Te iba a preguntar, digo, ¿qué programa usa? Digo, seguro que es MATLAB porque tiene redes neuronales dentro. Claro. MATLAB. Yo he usado MATLAB para mi TFG también. El tutor que tengo que volver a hablar este año con él, a ver si sigue queriéndome dirigir la palabra, pero el tutor que tenía le da mucha importancia a entender lo que está ocurriendo detrás. Así que las redes neuronales que puedes hacer con MATLAB, digamos que tienen un fundamento matemático más claro, más visible, más evidente a través de álgebra lineal, y eso a él le gusta mucho, para saber qué está haciendo exactamente en esa simulación. Ya. Muy bien, muy bien. Y oye, desde chico tú tenías supongo que te gustaba la ciencia en general, te elegiste medicina por lo que dijiste antes del cerebro, te llamaba también la atención matemáticas o no sé, hay muchas carreras, por ejemplo, ahora que están enfocadas en ingeniería y medicina, que es biomedicina o no sé cómo se llama, ingeniería biotécnica, biomédica o algo así. Me llaman la atención las ciencias en general, pero tengo que reconocer que había 2 asignaturas que no me gustaban demasiado, no ya de ciencias, sino en general. Y una era matemáticas y otra era filosofía. Y justo filosofía es lo que estoy estudiando ahora, porque he descubierto que es mucho más de lo que te plantean en bachiller y matemáticas es la siguiente carrera que estudiaría si pudiera, porque me he dado cuenta con el tiempo de lo que son las matemáticas, que son mucho más que las 2 o 3 herramientas que nos dan en bachiller y que nos meten así a presión. Es un mundo abstracto, precioso y que pasa desapercibido para quien no las estudiaba en profundidad. Así que sí. Matemáticas y filosofía se han transformado de las 2 que menos me gustaban a las 2 que más me gustan. Medicina fue por lo que digo y por otra cosa, que no lo suelo decir, pero también es cierto. Como me gustan todas las ciencias y tenía la curiosidad de entenderlas un poquito en conjunto, superficialmente, con humildad, porque no puedo llegar a profundizar, pero al menos lo básico, sabía que medicina era de las que me gustaba la que más pereza me iba a dar estudiar por mi cuenta. Sí, ¿no? Porque encontrar divulgación de medicina que no sea súper orientada a curar pacientes, por decirlo así, a cuáles son los tratamientos y los diagnósticos, que te lleve a entender la ciencia básica detrás, hay menos. Así que, bueno, pues física, fui leyendo cosas, libros de texto de astrofísica, cosillas por el estilo, química también algunas cosas, y de esa forma, con mucha humildad, como digo, porque no sé de nada en profundidad, pues sé un poquillo de distintas disciplinas que me gustaban. Y medicina no la he dejado descuidada, sino que resulta que es de la que, bueno, pues por fortuna o por desgracia, más sé, entre comillas, porque al final son 6 años. Sí. ¿Y qué te pareció la carrera? ¿Te pareció difícil? No me pareció difícil, me pareció áspera, me pareció de hincar codos y memorizar muchísimo. Entonces, si le echas tiempo, la sacas. Y bueno, pues yo pude echarle tiempo, pero no es difícil, no es algo que digas voy a echarle X tiempo y no sé cómo va a resultar, porque te tienes que enfrentar tal vez a un problema muy complejo, a cambiar tu forma en la que visualizas algo, un problema o una disciplina, y resulta que no llega el momento clic, el momento eureka en el que dices, ostras, ya lo entiendo, ya empiezo a verlo. No, medicina no es así. Medicina es un progreso muy lineal, muy del hecho X horas, obtengo Y resultado, punto. Y yo diría que es eso. En cuanto a qué me pareció la carrera, más allá de eso, que creo que es accesorio, me pareció demasiado orientada a la clínica, que al final es bueno porque consigue que sean profesionales muy buenos tratando al paciente, que es para lo que están, pero se descuida que sepan por qué están haciendo muchas veces las cosas. Porque, por supuesto que están preparados para entenderlo, cogen un paper, lo leen y saben lo que pone. La explicación que hay detrás. Claro, pero la bioquímica se da poco, la anatomía se da en los primeros cursos, la fisiología también se da poquito. Entonces, todas estas cosas, la farmacocinética de un tratamiento, o sea, cómo actúa la molécula de un fármaco en el cuerpo y cómo interactúa con todo, se deja muy de lado, porque no hay tiempo. Pero es una pena, porque yo creo que es la parte más bonita, es la parte de entender qué haces. Sí, eso me recuerda un poco también a lo que pasa en ingeniería muchas veces y la diferencia que tiene con matemáticas o física, que simplemente te dan las herramientas para resolver los problemas, pero realmente por detrás, a la hora de explicarlo y de entender el funcionamiento que hay real detrás, no se da tanto. Si eres muy listo y has hecho muchísimos problemas y te das cuenta, sí, pero si no, realmente no te lo explican. Claro. Que hace poco tuve también un podcast con Javier Santaolalla y también me dijo eso porque él había estudiado tanto ingeniería de telecomunicaciones como física, entonces vio como las 2 ramas y dijo que era algo, aunque es ciencia al final y es resolver problemas y entender las soluciones, pero son cosas totalmente distintas. Un filósofo de la ciencia te llevaría a la contraria, con lo de que son ciencia las 2. ¿Sí? Claro, porque hay ciencia y técnica.
Y son cosas distintas y no es peor una cosa que la otra. Pero son dos ramas que son complementarias pero diferentes en la aproximación y, por ejemplo, la medicina es más técnica que ciencia en muchos aspectos. El conocimiento biomédico es ciencia, ¿vale? Se obtiene vamos a simplificarlo mucho, vamos a creer que existe el método científico, ¿vale? Pues se obtiene por método científico y punto. Pero luego la forma en la que se aplica pues es a partir de algoritmos que se han intentado hacer eficientes, ¿no? Es decir, yo le he detectado esto a este paciente y voy a hacer esto. Porque estadísticamente parece lo bueno. Eso es técnica, ¿no? Y no está mal. Y yo creo que eso es una de las cosas que nos une tal vez a ingenieros y a médicos. Que tenemos una aproximación muy técnica. Exacto. Sí. Vale, y en cuanto a cuando empezaste a dedicarte a la divulgación, ¿cómo fue? ¿Cómo empezaste tus primeros pasos? Por si hay personas hoy en día al final con las redes sociales, Twitch y demás, pues supongo que habrá muchos estudiantes que después de la carrera dicen, mira, pues yo me quiero dedicar a divulgar en internet. ¿Cuáles son tus consejos de cara a esas personas? Yo no creo que pueda dar consejos para que te vaya bien divulgando, pero creo que hay consejos para que lo hagas adecuadamente. Vale. Eso es tal vez lo que puedo comentar. En mi caso, yo siempre había consumido divulgación y luego ya más adelante pues libros de texto de otras disciplinas porque se me quedaba un poco corto en algunos aspectos la divulgación y lo había tenido cerca pero no había entendido que yo podía estar al otro lado, no solamente consumiendo sino produciendo. Lo empecé a entender con FameLab. FameLab es un concurso de monólogos científicos que conocí en el último curso de la carrera y me presenté. Me aceptaron y estuve pues dando un monólogo sobre mi trabajo de fin de grado delante de, no sé si eran 800 personas en la Alhóndiga de Bilbao. Y, ostras, fue un subidón absoluto. Fue algo que no me esperaba, me gustó muchísimo y empecé yo a moverme, porque es muy difícil entrar en un mundo como la divulgación, donde la gente te va a seleccionar para un evento si tiene un aval de que eres bueno, a priori. Y eso es lógico, o sea, tienes que haber hablado para que sepan cómo se te da el escenario, cómo se te da hablar delante de un podcast, cómo se te da grabar delante de una cámara. Son cosas distintas, puede ser bueno en una cosa y no en otra. Exacto. Así que yo empecé a moverme, a generar mi portfolio, ¿no? Como quien dice, y hacer yo las charlas. Pues si no me van a llamar por ahora, las creo yo, llamo a gente que es buena, yo doy alguna y así pues voy practicando, van viendo. Fue lo que hice, moverme mucho, empezar en radio, con CV Radio, en La Ciencia Cierta, que fue maravilloso, gracias a Antonio Rivera, y a partir de ahí cogí muchísimo rodaje en divulgación poco a poco. Ya no digo hacerlo bien, pero sí rodaje. Y en cuanto a lo del consejo, de cómo hacerlo adecuadamente, hay gente que triunfa haciendo las cosas más peregrinas en divulgación. Divulgación es un término ambiguo, que la gente lo entiende incluso aún más ambiguamente que los teóricos. Así que casi cualquier cosa vale. Totalmente. Incluso si te pasas el rigor, da igual, no lo van a saber discernir. Si tú cuentas cosas que les parecen interesantes, ahí van contigo. Y si tienes carisma, ya ni te cuento. Exacto. Pero hay gente que es una pena que haga divulgación, que llegue a tantas personas. Que se aprovechan de eso. Claro, y no mantenga el rigor, tal vez. Así que lo primero, rigor. Rigor no significa no poder simplificar. Tienes que saber cuándo simplificar, cuándo dejarte cosas en el tintero. Y el segundo consejo para mí, por, no sé, más que nada respeto a la profesión, sería conocer la profesión. Es sorprendente que hay muchos divulgadores, por ejemplo YouTube, que asumen que la divulgación es YouTube. No tienen cultura de divulgación en formato escrito o en formato podcast o en formato charla, cosas que han marcado tendencia durante mucho tiempo y que siguen siendo potentes en cierto modo. Yo voy a suscribir hasta que me muera que la radio es verdad que genera menos empatía que YouTube. No ves la cara, no generas esas relaciones parasociales con quien te está hablando, pero es muy íntima la radio y el podcast. Eso de que te hablen al oído sin verle la cara a nadie, a mí me parece fascinante. Yo no se lo permito a nadie, solamente a los podcasts. Si me lo hacen por la calle, yo doy un codazo, eso es así. Entonces, creo que es muy bonito saber quién es Emilio García y A Través del Universo, uno de los primeros podcasts de ciencia que se hicieron aquí en España. Yo lo pongo como ejemplo porque me parece de los mejores divulgadores que hay. Y la gente no le conoce. Y es importante saber que más allá de YouTube, hay personas como Luis Quevedo haciendo fantástica divulgación en la televisión, en programas generalistas, que ha estado incluso en programas del corazón colando ciencia. Es la mejor forma de llegar a personas que no van buscando la ciencia. Y es lo que a veces intentamos. Así que gente como, por ejemplo, mi tocayo Crespo, José Luis Crespo de Quantum Fracture, es brillante, es buenísimo en muchísimos aspectos. Pero no es todo lo que hay. Y es una pena que a veces nos quedamos con eso, ¿no? Así que si te lanzas a la divulgación, consume de todo, aprende de todo, intenta lanzarte con un conocimiento tu propio estilo también. Claro, que no significa que te comas todas las temporadas de Cosmos de Carl Sagan. De hecho, eso es historia de divulgación, pero las cosas no son. Carl Sagan está desfasado en algunos aspectos, no solamente teóricos, que tiene patinazos en sus libros, lógicamente, como todos, sino en la forma de aproximarse. Carl Sagan se aproxima a gente de otra época y de otro país.
con una intención de hacer laica la enseñanza pública, sobre todo, porque si te fijas habla mucho de la relación entre ciencia y Dios para separarlos, para decir no necesitamos religión para explicar algunas cosas. Y eso era un problema especialmente dolente en aquella época, en aquel lugar. Aquí tal vez menos, y por lo tanto creo que los divulgadores tienen que adaptarse. Carl Sagan no es tanto el ejemplo que hay que imitar perfectamente, sino otro ejemplo más del que coger ideas. Totalmente, totalmente. Y eso nos trae al tema que habíamos comentado desde antes de diferencias entre divulgación y educación, que quizás eso es también un tema importante de tratar, porque al final a lo mejor hay personas que se creen que es profesor el que divulga o que debe educar, o que yo si me meto en ese vídeo de YouTube me tiene que enseñar X, y creo que eso no es, ¿no?, el objetivo principal de la divulgación. No es, y también pasa al revés, ¿no? Profesores que dan clases particulares en YouTube y que se asume que son divulgadores y no están divulgando. Están dando trucos, herramientas, como estábamos diciendo, que justo se alejan tal vez de la comprensión de la disciplina, porque son atajos y que están muy bien, pero tienen su finalidad y no es divulgar. Esto es una, no pelea, porque yo creo que lo tenemos bastante aceptado, pero sí un rifirrafe que pudo haber en su momento entre divulgadores y profesores. Profesores que se creían que veníamos a hacer la versión guay y la versión sin presiones del temario que tenemos que impartir ante... No intentamos eso en absoluto. Nosotros no vamos a suplir una enseñanza arreglada de ninguna manera, porque lo que queremos es generar sobre todo curiosidad y, lo que yo defiendo mucho, ocio. Para mí lo importante es que al final la persona disfrute de lo que le estoy contando y que le esté contando algo real. Pero no tanto que salga sabiendo decirte cuántas lunas tiene Saturno. Que estaría bien, ojo, pero igual no es la finalidad, ¿no? La finalidad es que entienda un poquito el concepto de cómo funciona una disciplina, cómo va la ciencia, en qué se diferencia de otras cosas, lo que es el pozo. Yo quiero que le quede un pozo y que él elija cuál es el que le parece más interesante, pero que se entretenga, que se familiarice con la ciencia. Por ejemplo, en mi libro, voy a hacer aquí un poquito de spam, una selva de sinapsis. Mi intención era coger la neurociencia cognitiva y explicarle a quien nos esté leyendo no solo datos, sino cómo razona un neurocientífico cognitivo, cómo ve el cerebro, cuáles son las preguntas que se hace, cómo las aborda, cuáles son sus herramientas. Al final es la perspectiva, ¿no? La perspectiva de quien está investigando esto. Y es una cosa que le falta tal vez a algunos divulgadores que se han quedado en su disciplina. Y entonces se han quedado, por ejemplo, en la física, que está muy bien y son muy buenos en física, y cuando te hablan de otra, te la comentan desde la perspectiva de un físico. Y al final, pues no entienden exactamente cómo te enfrentas a estudios donde tienes 5 sujetos, porque es una enfermedad que solo tienen 5 personas en todo el mundo, por ejemplo. ¿Qué estadísticas sacas de ahí? Pues igual es que hay otras aproximaciones, lo que se llaman single case studies, para intentar minimizar la subjetividad del estudio, pero no va a tener la misma fuerza que uno de física, etcétera, etcétera, ¿no? Hay no paradigmas, que es una palabra que se ha utilizado mal, pero perspectivas muy distintas en las disciplinas científicas. Y el divulgador yo creo que tiene no la obligación, pero sí tal vez el compromiso de intentar explicar estas cosas, intentar dar la visión que la ciencia tiene de distintos aspectos. Pero yo creo que también ayudan mucho a que muchas personas se acerquen a esos temas que quizás antes, como te lo explicaba un profesor a su manera, que no era muy aburrida o lo que sea, ahí seguro que habrá 1000 personas que hayan visto vídeos tuyos de Javier, de Quantum Front, de lo que sea, y que le hayan dicho, pues esto me interesa mucho, voy a estudiarlo. ¿Sabes? O no voy a estudiarlo. Esto es lo más interesante de todo, porque estoy de acuerdo contigo. Creo que nosotros podemos generar curiosidad. Sí, pero podemos generar curiosidad y que la gente diga, ostras, esto me gusta, esto me interesa. Pero fíjate una cosa, cuando escuchas, no sé, una canción de The Who, dices, ostras, qué guay, ¿vale? Esto mola. Pero te planteas, ¿quiero ser guitarrista? Igual mucha gente no se plantea, quiero ser guitarrista, quiero estudiar música y solfeo. Pues la divulgación tendría que ir igual por ahí a la hora de separar que te guste la ciencia de tener que estudiar ciencia. El momento en el que un notario, apasionado por ser notario, diga, me flipa la ciencia y quiero entender ciencia a través de la divulgación, yo creo que en ese momento aceptaremos que la ciencia es cultura. Sí. Y creo que es importante también acercar a cuantas más personas mejor el vagón de la ciencia, porque es muy importante en el día a día. Porque es que yo me acuerdo antes, ahora ya cada vez veo esa tendencia menos con las redes sociales y demás, pero es que yo recuerdo antes, era como que antes como que no era necesario saber de matemáticas, antes como que no era necesario saber de física ni de nada, en plan, eso es ciencia y es para frikis y a mí eso no me afecta en mi día a día. Y yo creo que eso es un error muy grave que se ha hecho y que se ha normalizado eso. Porque, por ejemplo, en selectividad o en bachillerato,
yo tengo que estudiar lengua y filosofía hasta segundo de bachillerato y me parece totalmente normal y lógico. Pero los de humanidades no tienen que estudiar matemáticas ni biología, ni que son, creo que igualmente de importantes en nuestras vidas. Y eso me parece un error, la verdad. Sí. A mí, subjetivamente, y como persona que no tiene una formación pedagógica fuerte y un conocimiento de cómo se estructuran estos temarios, también me lo parece. O sea, estoy de acuerdo contigo. Supongo que tendrán sus motivos, pero sí que, fíjate, te voy a poner un ejemplo. A veces nos ponemos a comparar las disciplinas de ciencias y las de letras como si fueran idénticas en sus necesidades y requerimientos. Y por lo tanto decimos, si nosotros necesitamos saber idiomas, ¿por qué ellos no necesitan saber matemáticas? Y estoy de acuerdo en parte, pero hay casos que son incluso más sangrantes. Por ejemplo, filosofía. La filosofía se va a hacer preguntas fundamentales que muchas veces van a requerir un conocimiento también de disciplinas científicas, para no decir barbaridades y no empezar a contradecir lo que ya está probado empíricamente. De alguna manera, puedes ser un buen biólogo sin tener conocimientos de letras más o menos profundos, pero trabajarás como un técnico casi en todo momento. Sí. Pero es muy difícil, por no decir imposible, ser un buen filósofo sin saber un poco de todo. Así que esa gente que entra en las disciplinas de letras más reflexivas, en estas humanidades que son tan ecuménicas, ¿no? Que tratan el mundo en toda su complejidad y todos sus aspectos y dimensiones y facetas, cuando no tienen conocimiento de ciencia, dicen barbaridades muchísimo mayores que las que podría decir un matemático que no conoce a Shakespeare. Totalmente, sí. Y de tu libro, en el que tratas del cerebro, ¿cómo lo explicas y desde qué punto de vista lo explicas? ¿O cuál es como un poco la finalidad del libro? ¿Es conocer el cerebro, cómo funciona, o cómo nos relacionamos con él, o los humanos, cómo...? Yo quiero que entiendan que las cosas tienen una justificación, que podemos aproximarnos, que el cerebro es material y no hay magia en él, no hay algo ideal, intangible, que nos mueva y justifique la conciencia o que justifique la inteligencia, sino que son cosas que emergen de estructuras materiales, de neuronas que se conectan y de sustancias que se intercambian y de un mundo con el que se relacionan. Porque al final no solamente somos lo que hay en nuestro cerebro, sino todo lo que hemos vivido y se ha visto impreso en él. Eso creo que es lo que intento transmitir sobre todo, porque es una perspectiva filosófica. Volvemos al tema de que a veces la ciencia también necesita esa filosofía, aunque lo hemos pasado por alto. Y yo, por ejemplo, defiendo mucho que en un paper científico, cuando pasamos de los resultados a la conclusión, estamos introduciendo muchas veces, sin darnos cuenta, filosofía, porque aceptamos que hay una realidad ahí fuera, aceptamos que la causalidad existe, aceptamos cosas que en realidad tienen justificaciones filosóficas que a veces desconocemos y no sabemos defenderlas bien cuando nos viene un filósofo un poquito magufo. Entonces, yo intento defender eso y defender que la neurociencia es súper transversal, que tenemos que saber de filosofía, como estoy diciendo, tenemos que saber de lingüística, tenemos que saber de bioquímica, de medicina, de todo, incluso de etología, eso que ahora la llaman ecología del comportamiento, cómo se comportan los animales, ¿no? Estudiarlo en profundidad. Tenemos que saber eso, tenemos que poder comparar cómo se comportan ellos con nosotros. Y tenemos que saber incluso matemáticas. Así que intento darle ese toque, transmitir la perspectiva de un neurocientífico cognitivo, que es aquel que intenta explicar cómo las funciones, aquello que normalmente los psicólogos estudian, se relacionan con las estructuras. O sea, las neuronas, sus conexiones, que es lo que normalmente va a estudiar un neurohistólogo que estudia pues eso, las células, o un neurobiólogo que estudia la bioquímica y cosas similares. Es un poco el puente, lo que te dice, estas funciones no surgen de la nada, surgen de esto, que no es inerte, que produce cosas. Y es un poco lo que la neurociencia cognitiva hace. En mi caso, además lo organizo de forma evolutiva, con un pequeño truco, pero evolutiva, justificando cómo cada función es necesaria para sobrevivir. Como al principio lo que necesitas es neuronas que de repente tienen las propiedades necesarias, que es que transmiten impulsos eléctricos que funcionan más o menos como información básica y que por lo tanto pueden sentir cosas. Podemos detectar cosas de nuestro entorno, ¿no? Un estímulo, un cambio de pH, lo que sea. Pero hay un problema. Por mucho que tú puedas detectar un montón de cosas de tu entorno, si tú no puedes reaccionar, si tú no puedes moverte, no vale de nada. Es como una máquina con un montón de sensores, pero que no le valen esos sensores para ninguna reacción, ni hay nadie analizándolos al otro lado. Necesitas moverte. Así que la motricidad y los sentidos surgen a la vez. Pero es un rollo tener que reaccionar siempre a cosas que has visto por primera vez en tu vida, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Tienes que estar viviendo al día, hasta que surge la memoria. Y que esas neuronas consiguen establecer estructuras suficientemente estables como para tener ahí memorias, recuerdos, que hacen que la segunda vez que te enfrentes a algo ya sepas lo que va a ocurrir.
y por lo tanto puedas anticiparte, sobrevivir con más facilidad. Aparece luego la atención, el lenguaje, la inteligencia, podemos incluso invertir estos dos, y luego hablo ya de la consciencia, que podría estar desde el principio tal vez, pero que la dejo para el final porque es un lodazal bien bueno. Así ¿Qué es la consciencia? Esa es la pregunta que quería hacerte también. ¿La lanzas ya? Sí. No lo sé. No, a ver, en serio, no lo sé porque tengo que decirlo, porque no lo sabemos. No sabemos exactamente definirlo, pero posiblemente porque sea como decirte, no sé, ¿qué es la bondad? Es algo que en cierto modo estamos creando nosotros para definir el mundo, ¿no? Estamos creando la definición en función de lo que en cada momento. Pues la conciencia podría ser algo parecido. Tal vez una ficción que hemos creado en base a que sentimos cosas, ¿no? Que percibimos que recordamos, que percibimos que pensamos. Pero hay grandísimas discusiones. Cuando nos limitamos a esta percepción tan física, tan mecánica, tan química o biológica y no espiritual, la conciencia se vuelve simplemente la metacognición, es lo que llaman los neurocientíficos. Y es, como digo, el saber que haces cosas. Tú podrías funcionar como un autómata y en ningún momento ser consciente de lo que haces. Un ordenador, en principio, hace un montón de tareas y asumimos que el ordenador no dice, oye, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me han encendido hoy? ¿No? Pues ese sería un poco el tema. De repente surge esa metacognición. Asumimos que otros no la tienen. Sabemos que algunos animales sí que se preguntan estas cosas o que tienen esa percepción sobre sí mismos. Sí. No soy ellos. ¿Qué tipo de animales? Como los monos. Grandes simios, cetáceos. Los cetáceos, por ejemplo, los delfines se ponen nombres entre sí, así que tienen un concepto de identidad. Saben que yo soy yo y no es él, así que ahí hay una teoría de la mente bastante desarrollada, que es lo que se llama. Y la conciencia podríamos definirla, por lo tanto, por ahí, ¿no? Esto que ocurre y emerge en algunos casos y que a veces nos construye narrativas justificadas de por qué hacemos determinadas cosas. Me explico. Podemos sentir que nosotros nos hemos levantado esta mañana porque a una hora determinada, porque tal o cual o no sé qué razón. Y yo ahora empiezo a justificártelo ante ti. Pero tal vez esto sea la narrativa que yo me he creado a posteriori. Yo he tomado la decisión por cosas más mecánicas, por cosas como que, por ejemplo, bueno, pues las 7 en punto es una hora más redonda que las 7 y 1 minuto. Y te lo justifico de otra manera. Quiero decir, se dice muchas veces, esto es una frase que se escucha bastante en neurociencia, en estos ámbitos de la neurociencia, y es que normalmente tomamos las decisiones emocionalmente y las justificamos racionalmente. Y de hecho se sabe que cuando se lesionan algunas estructuras relacionadas con las emociones y ser consciente de ellas, se altera mucho la capacidad de tomar decisiones. Y hay otra cosa, que es que incluso en estos casos, muchas veces los pacientes, o los sujetos, mejor dicho, esto todavía me lo tengo que quitar de la medicina, los sujetos se ve que se justifican a sí mismos de formas totalmente ficticias, que van fabulando, que se llama. Y es porque van construyendo una narrativa. Entonces, la conciencia puede tener que ver con todo esto, lo cual es muy difuso, muy complejo y difícil de transmitir en un ratito, pero para que nos entendamos, está la posibilidad de que sea, tal y como la entendemos popularmente, una ficción. Y que no sea más que algo que emerge, que aparece ahí, que es que somos conscientes de las cosas, que nos ayuda a transmitir información a otros, porque nos ayuda a crear narrativas, historias, decirle, oye, pues he venido a tu cumpleaños porque me caes bien, porque tal, porque cual, porque no sé qué. Seguimos siendo nosotros, seguimos siendo libres y todo esto, ¿no? Que sería lo que muchos de los oyentes estén preguntando. Porque alguien dirá, bueno, pero entonces, si no tomo yo las decisiones, yo como lo entiendo hasta ahora, sino que, bueno, pero es que, ¿qué esperaban ellos que fuera la libertad? Hay gente que espera que es la aleatoriedad, ¿no? Que si realmente no estoy condicionado a nada, soy libre, pero tomar decisiones tirando un dado no es libertad. Claro que no. Es más libre, tal vez, tomar decisiones porque mi biología es de determinada forma, que eso es lo que me hace a mí, porque he vivido determinadas situaciones en el pasado, esos recuerdos que también configuran quién soy, es la forma más honesta de ser yo, ¿no? La más libre. Y va por aquí un poco el tema también, porque en el último capítulo hablo de la identidad, hablo de la toma de decisiones, del libre albedrío, del determinismo, de cosas que, aunque parezcan filosóficas, también tienen un grandísimo punto de neurociencia y que se pueden abordar desde las dos vías y con rigor por ambos lados, no porque sea filosofía, pues, hablar de chorradas subjetivas. ¿Y crees que podría llegar un momento en el que esa conciencia o esa ficción que hemos creado podría llegar a las máquinas, a los robots, dentro de, no sé, X años? ¿Eso podría pasar? ¿Podría pasar que un robot por su propia, por su propia conciencia, por su propia X, podría preguntarse a sí mismo, oye, yo, ¿por qué? ¿Quién me ha construido? ¿Quién es ese? ¿Por qué estoy aquí? ¿Podría pasar? No lo sé.
O sea, mirar lo de siempre, hay que ser honestos y decir no lo sé, porque no tenemos una respuesta. Imagínate que de repente estamos todos equivocados, lo dudo, ¿vale? Lo dudo mucho. Y que la conciencia sea un don divino que se nos ha impuesto y que por tanto las máquinas no van a tener ni para atrás. Bueno, pues no. Pero si resulta que la conciencia es algo que emerge de un sistema suficientemente complejo de neuronas, que de repente aparece, igual que, no sé cómo decirlo, un engranaje no tiene la posibilidad de dar la hora, pero cuando lo combinamos con otros engranajes y otros resortes y tal, aparece un reloj que sí tiene la posibilidad, ¿no? Es simplemente sumar las piezas correctas en la cantidad adecuada. Tal vez la conciencia sea eso. ¿Y lo social no afecta? Sí, es decir, que estemos rodeados de... En plan, a lo mejor si tú estás solo y sin nadie, a lo mejor no te haces ese tipo de preguntas. Sí, pero no solamente el hacer la pregunta, ¿no? Sino la potencialidad de podérsela hacer. El hecho de asumir que yo soy yo, saber que estoy cogiendo el ratón. Esta reflexividad es lo importante, que luego es lo que te permite hacerte estas preguntas. Pero desde luego el tema social es importante. En ningún momento quiero decir que todo es cerebro. Esto es algo que se nos acusa a veces a los que hemos estudiado neurociencia. Ya he insistido en que es súper importante lo que has vivido, tu entorno. Son cosas que... Y esto es materialista, no estamos hablando de que, no, yo soy mis experiencias. No, es que tus experiencias son sensaciones visuales, auditivas, olfativas, lo que sea, que han llegado a tus sentidos, se han transformado en estímulos eléctricos, han viajado hasta tu cerebro, han hecho una serie de activaciones en tus neuronas que han hecho cambios a largo plazo en tu cerebro y que se han quedado ahí guardados como memoria. Sigue siendo material, siguen siendo cambios en función de lo que has vivido. Entonces, a eso es a lo que voy. No todo es tu cerebro, pero todo lo que eres ha dejado su huella en tu cerebro. Y es un poco el tema de que lo social importa, es súper importante, y somos al final, y todo lo que tenemos que analizar del ser humano pasa por un entorno social, y por eso necesitamos no solamente neurocientíficos muy buenos estudiando el cerebro, sino psicólogos buenísimos que entiendan cómo funciona nuestra conducta en un entorno. Sí, claro. Y quería también hacerte la pregunta del típico mito que se dice que si el ser humano solo usa el 10% de su cerebro. ¿Eso es verdad o no? No, esto no es verdad. Y a mí me gusta mucho este mito porque me deja enseñar cómo muchas veces aceptamos cosas que nos parecen lógicas sin hacernos ni la menor pregunta. Vas a darte cuenta. O sea, es que en este caso, en filosofía muchas veces se dividen las proposiciones en las que puedes aclarar su veracidad o su falsedad en función de la propia proposición, o sea, lo que la frase está diciendo, casi como si fuera matemáticas o lógica, que encuentras una incoherencia dentro de lo que estás afirmando. Exacto. O aquellas que necesitas evidencia del mundo externo para saber si son ciertas o no. Por ejemplo, yo te digo, mi ratón es azul. Pues te lo tengo que enseñar ante la webcam para que sepas si esto es verdad o no. Pero si te digo, mi cuadrado es redondo, pues tú sabes que esto es falso. Es una contradicción, ¿verdad? Pues en este caso ocurre una cosa parecida. Y es que lo que me he olvidado es de la pregunta, pero sé que iba por aquí. ¿Me habías preguntado? El 10%, si se usa el 10% del cerebro. El tema es, vamos a analizar eso, el 10%, solo utilizamos el 10% del cerebro. ¿Qué 10%? Quiero decir, ¿cómo lo estás midiendo? Es como algo físico, ¿no? No, pero ¿es el 10% de la superficie? ¿Es el 10% del volumen? ¿Es el 10% de la energía que consume el cerebro? Claro, no lo estamos afirmando en ningún momento. Claro, sí es una frase vacía de sentido. Fíjate lo bestia que es el asunto. Y es falso. Lo que ocurre es lo siguiente. El cerebro nunca está activo todo a la vez, igual que tú nunca abres todos los programas de tu ordenador a la vez. Exacto. Porque es muy mala idea, ¿eh? Posiblemente se te cuelgue. Y si activas todo tu cerebro a la vez, posiblemente tengas una crisis epiléptica, que es una crisis epiléptica básicamente que tus neuronas empiezan a activarse y apagarse a lo loco, sin orden y como una tormenta. Eso es un desorden. Sí. Ahí podríamos entrar en que realmente no es desorden, que se ha encontrado... Bueno, hay estudios de teoría del caos al respecto, pero lo importante es eso, es que el cerebro se va activando de forma secuencial, partes distintas, nunca él en conjunto, pero al final necesita todas sus estructuras para desempeñar la totalidad de funciones que puede hacer. Y vemos que si estamos observando algo y analizando visualmente algo, se activarán las zonas más de nuestra nuca. Y que si estamos, no sé, pues tal vez reflexionando algo complejo, algo con connotaciones éticas, se va a activar la parte delantera de nuestro cerebro y algunas estructuras profundas relacionadas con las emociones. O sea, hay una complejidad en la cual cada cosa tiene su función, se relaciona con otras estructuras ampliando esas funciones y generando interconexiones y nunca se activa toda junta. Por lo que el 10%, bueno, pues tal vez a veces está activado un 10, a veces está activado un 20, pero necesitamos la totalidad.
lo de Lucy, la película Lucy, es una patraña absoluta. Sí, y ¿crees que es posible ya ahora con el tema de Neuralink de Elon Musk? Que sabemos que, bueno, al fin y al cabo notas la verdad que se le va un poco la olla, pero ¿crees que en un futuro sería posible eso que plantea él? Pues no lo sé, pero... activar ciertas partes del cerebro con algo externo, como haciendo ver al cerebro que realmente es un estímulo, pero que realmente no lo es, para ayudar a hacer una función X, que en ese caso pues él dijo que sería, bueno, pues si no tiene vista, pues activa mucha parte del cerebro y ya tiene vista. Sí. ¿Tú crees pues que fíjate, eso...? A ver, en cierto modo eso ya está. Pero súper rudimentario. Entonces, puedo decir que teóricamente es posible. Esto es posible. El problema es que técnicamente estamos muy lejos de entender en detalle cómo se organiza el cerebro como para poder saber cómo conectar estos periféricos, por decirlo de esta forma. ¿Y por qué estamos tan lejos de ello? Porque hasta ahora, con la tecnología tan avanzada que tenemos, supuestamente no se ha logrado entender. Es una pregunta muy difícil, ¿eh? Sí, pero te lo digo, porque no se ha logrado entender hasta ahora. Sí, pero de todos modos, fíjate, te voy a aclarar lo anterior, porque he dicho, esto ya lo hacemos y la gente le sorprenderá. Tenemos formas de estimular a través de campos magnéticos y eléctricos el cerebro y conseguir con ello cosas, que de repente alguien mueva una mano y la levante, o que sea incapaz de percibir su mano, todo lo contrario, la inhiba. Podemos hacer cosas. Y en casos de laboratorio, con ratones, hemos llegado incluso a inhibir recuerdos concretos. Formas de, por ejemplo, que el ratón sepa cómo resolver un laberinto. Y de repente el ratón es capaz de moverse, de hacer todo lo que hacía, pero se ha olvidado de cómo resolver el laberinto. Estas cosas vamos pudiéndolas hacer, pero ¿por qué no tenemos el nivel de precisión para hacer lo que vendría a ser casi una operación de cirugía súper exacta? Es decir, aquí implanto esto, estimulo esto. Pues porque el cerebro todavía no hemos desvelado del todo cómo se estructura. Sabemos, por ejemplo, cuál es la estructura perfecta del córtex, de la corteza cerebral que se encarga de analizar la visión de forma más directa, ¿vale? Porque luego se expande por todo el cerebro y tal. Sabemos qué neuronas hay en cada capa, cómo se organizan, cuáles son sus regularidades, como si fuera un mosaico en cuanto a cómo se repiten estos tipos de neuronas. Sabemos muchísimo, muchísimo. Pero cuando vamos al cerebro en su totalidad, hemos intentado y fracasado muchas veces a la hora de hacer mapas que digan esta es la región que se encarga de esto, esta es la que se encarga de esto otro. La primera aproximación que hicimos fue a partir de lo que se llamaban las lesiones funcionales. Es decir, no tengo ni idea de por dónde abordar una masa gelatinosa de este estilo, pero me ha llegado una persona con una herida que tiene una flecha clavada en el lateral de la cabeza y ha perdido esta función. Así que asumo que por aquí debe estar lo que controla esta función. Fue lo más primitivo y lo que generó pues, algunos de los mapas más iniciales de, como decía, la visión está detrás, etcétera, etcétera. Es correcto, pero es incompleto, ¿no? No es fino, porque como podemos asumir, el cerebro no tiene unas divisiones ¿cómo se llama esto? Geométricas perfectas y súper delineadas, ¿no? Es biológico, es complejo, tiene ahí algunas cosas estocásticas que es difícil de determinar. Entonces, ¿qué se hizo después? En lugar de solamente esto, se hizo un análisis del tipo de células, porque las neuronas cambian a veces, no son todas idénticas, y también hay neuroglía, que son otras células que hay en el cerebro que cambian incluso más, pues se vio cómo iban distribuyéndose estos tipos de células por distintas partes del cerebro. Y es como si más o menos yo hubiera cogido un mapa de Europa, hubiera ido estudiando la cultura de cada persona individual, de cada pueblo, y hubiera dicho, fíjate, los de esta zona comparten más o menos esta cultura y los de esta otra comparten esta otra. Y con eso trazo fronteras entre un país y otro. Es una locura, es muy difícil. Y ojo, es lo más útil que tenemos en medicina para aproximarnos por ahora a esto, que viene a ser los mapas de las áreas del cerebro, donde se ve pues, el área de Broca, de Wernicke, de tal, que tienen un montón de numeritos. Todo esto es una división histológica, que es eso, por microscopio y viendo las células. Pero más adelante descubrimos que no era todo, que no importaba siempre dónde estabas, sino que a veces importaba más con quién te comunicabas. Y por lo tanto, las conexiones entre una neurona y otra, que a veces son muy cercanas y otras veces son con partes contrarias del cerebro, también determina mucho a qué se dedica cada una. Entonces, te estás dando cuenta, ¿no? De la complejidad que tiene. Entonces, una neurona de una parte del cerebro puede comunicarse con otra neurona de la otra parte del cerebro. ¿Y cómo lo hace? ¿A través de otras neuronas? No, esto es muy interesante, fíjate. Normalmente se habla de materia gris y blanca, ¿no? En el cerebro. La materia gris, eso que solemos asociar con el conocimiento, con la inteligencia, con tal y cual, no es exactamente así, está en el exterior. Y si tú ves un corte del cerebro, verás que la parte exterior, como una corteza, es más grisácea, más oscura que la parte interna. Sin embargo,
no es que sean neuronas distintas, es que si imaginamos la neurona como esa forma típica de un árbol, ¿no? Que tiene sus ramitas y tal, pues la copa, todas las copas se organizan en la sustancia gris, están organizadas en la superficie. Y esa sustancia blanca son los troncos larguísimos que viajan de un lado a otro para comunicarse con otras partes. Son los axones. Y suelen estar rodeados por una sustancia que se llama mielina para hacer que vaya más rápido el impulso, para que salte de un nódulo de Ranvier a otro, que es un término concreto. Y eso es el motivo por el que es blanca, porque tiene esta mielina, estas estructuras alrededor. Entonces, no es que se conecten con otra neurona necesariamente, sino que una misma neurona puede prolongar su axón hasta otro punto del cerebro y ahí estimular otro cuerpo neuronal. ¡Qué locura! Eso es una locura gordísima. Claro, imagínate cómo hacer mapas de esto. Pues de repente llega Elon Musk y nosotros tenemos mapeadas partes súper concretas del cerebro, ojo, de algunos individuos. Porque, de nuevo, esto necesitará una calibración gordísima, porque el cerebro, por mucho que tenga un sustrato genético, como digo, cambia muchísimo, no de una persona a otra, como cambia mi nariz y la tuya, sino en función de lo que hemos vivido. Así que, madre mía, hay que calibrar mucho para cada individuo. Esto es algo que cuando lo consigamos, y yo aquí pongo la mano en el fuego y me puedo equivocar, igual tendría que decir otro, no lo sé, pero pongo la mano en el fuego, va a ser por inteligencia artificial. Va a ser cogiendo sistemas que sean capaces de detectar muy, muy bien cómo se activa el cerebro ante determinados casos concretos que le presentas al sujeto, y a partir de toda esa información de mostrando esto, se activa esto, saquen un mapa. Y sea orientado a lo que en concreto quieres conectar. Yo creo que no hay otra forma, porque la cabeza humana no da para hacer tantas asociaciones, ¿sabes? Y decir, pues yo creo que a este le tengo que poner el chip aquí. Claro, no. Y esto está lejísimos. Esto ahora mismo no tenemos ni idea, porque estamos empezando. ¿Qué podemos hacer? Prótesis. Y esto sí que existe. Porque jugamos con otro truco. Y esto es la parte positiva que me he saltado hasta ahora. El cerebro es plástico. Así que hay veces que no tenemos por qué ser súper precisos con dónde ponemos las cosas, sino que si luego le damos, por decirlo así, los ejercicios de rehabilitación necesarios, el propio cerebro puede adaptarse para ser él el que se reconecta correctamente. Pero claro, esto es un margen de error reducido, ¿sabes? No podemos utilizarlo para justificar cualquier cosa. Claro, no puede poner, me he equivocado un metro, no puedo. No, claro. Hay estudios con lechuzas súper interesantes para saber hasta qué punto el cerebro es plástico a las largas distancias, a lanzar una nueva conexión muy, muy lejos de donde estaba. Y no suele serlo en adultos, para nada, tienes que hacerlo progresivamente el cambio. Vamos, que no. Que ahora mismo es muy, muy difícil, y lo que Elon Musk planteaba, porque ya sabemos cómo es él, ¿no? Que se le llena la boca con promesas. A corto plazo no se puede. Él lo que ha hecho, y es interesante, es crear unos sistemas muy finos y menos lesivos para comunicarse con el cerebro, ¿no? Para poderse implantar y que transmitan bien. El problema de los electrodos que había hasta ahora es que eran tan gruesos que, si se mantenían demasiado tiempo implantados, hacían que las neuronas de alrededor sufrieran tanto que morían y se volvían impasibles a la electricidad y al impulso. O sea, se volvían inútiles estos electrodos. Lo que él planteaba se supone que es más permanente gracias a esto. Y bueno, podemos decir, ostras, pero qué guay, esto ya es revolucionario. Y lo es, pero es que unos meses después hubo otro equipo independiente que hizo un salto también igual de bueno. O sea, superó incluso lo que había hecho Elon Musk. Así que a veces hay que... Sabemos la gran comunidad que ha creado Elon Musk, el gran hype que siempre crea. Al final él se va a quedar con el y que no estoy diciendo que esté mal. Genera una presión de mercado, ¿no? El decir... al final sacamos lo bueno de hecho, que es que él hace lo que sea, me da igual, y al final lo que consigue es que... Pero, por ejemplo, lo que mostró... Ya te dejo seguir, pero lo que mostró esto del mono jugando al ping-pong, ¿no? Que mostró el mono jugando al juego este clásico de los 70, el ping-pong. Vale, esto está muy bien, pero no es la primera vez que mostramos cosas así. Como digo, ya se podían conectar prótesis muy rudimentarias. Es más, esto ya te va a dejar volado, yo creo. Se ha llegado a poder hacer que se transmite información de una persona a otra, incluso de un ratón a otro, de cerebro en cerebro, gracias a extensiones de este estilo. La situación en el caso, por ejemplo, de las ratas fue la siguiente. Tú coges una rata, la pones en una jaula y le pones delante dos cazos transparentes dados la vuelta. Debajo de uno hay comida y debajo del otro no. Como es transparente, la rata lo sabe, va al que tiene comida y se la come. Bien, pues vas a conectarle a esa rata una serie de dispositivos que permitan que sus estructuras más relacionadas con la detección de dónde está la comida a través de la vista registren la información y se la manden a otra rata que le mandan impulsos parecidos. Esa otra rata está en una caja igual, donde tiene sus dos comederos tapados por dos cubos, pero estos cubos son opacos. Ella no puede ver dónde está la comida, pero se la vas a esconder siempre debajo de la misma que se la has escondido a la otra rata.
Y resulta que gracias a esto, la rata era capaz de acertar muy por encima del 50% de las veces la comida. Eso es una locura. Es una locura. Pero esto tiene truco. Ojo. Claro, pero es que es como rollo trayectoria, ¿la habrá por trayectoria o cómo? Claro, es que ese es el truco, que no es necesariamente que la rata diga, está llegando un mensaje. Claro, es, oye, pues he aprendido a asociar que cuando siento esto, esta sensación extraña de hormigueo o lo que sea, está debajo del derecho y si no, debajo del izquierdo. Pero podríamos decir que es un primer paso a la telepatía artificial, ¿no? A diseñar sistemas de este estilo. Había otro ejemplo con un neurocirujano español, Antonio Delgado, creo que se llamaba, no me acuerdo, que se fue a Estados Unidos y cuando volvió intentó hacer un sistema para controlar a los toros y frenarlos con impulsos eléctricos cerebrales cuando vinieran a embestir para reducir su agresividad, decía él. Pero hay grandes dudas de si realmente lo consiguió porque reducía su agresividad o porque les paralizaba. Ojo, les estaba dando una descarga en el cerebro. Así que estas son las grandes dificultades de saber exactamente qué estás haciendo y cómo te estás comunicando con el cerebro, porque a veces puedes creer que haces X y otras veces sí. Y un último ejemplo de esto, que lo pone un amigo que yo creo que es muy bueno, porque al final está incluso relacionado con la ingeniería esto. Como he dicho, el cerebro aprendemos a veces por ensayo y error qué hace, qué estructura, ¿no? La dañamos y vemos. Imagínate que tienes un ordenador, le das un pepinazo a la pantalla y dices, ajá, la pantalla es la que se encarga de generar los gráficos. Así que claro. En el cerebro también tenemos ese problema, ¿no? El saber exactamente si estamos sacando la conclusión. Bueno, porque es un sistema desconocido por nosotros, entonces habrá complejísimo. Claro, sí. Estamos desmontándolo a ver qué pasa. Hostia, es una locura. Sí. Y como tú dices, va a tardar mucho tiempo en alcanzar. ¿Y tú crees que el cerebro humano se va a modificar de aquí a 100, 200, 500, 1000 años? ¿Nuestro cerebro hasta ahora se ha modificado mucho con respecto a miles de años atrás? Nada, ese es el tema. Sabemos. Evidentemente no tenemos un cerebro de un Homo sapiens de hace 100.000 años, pero tenemos cráneos de Homo sapiens de hace 100.000 años, ¿no? Y podemos ver cómo era su estructura cerebral, porque es el negativo de ese hueco que deja el cráneo. Exacto. Como rellenarlo con plastilina y ver qué sale. Y sabemos más o menos que el volumen craneal era el mismo. Entonces el volumen del cerebro no ha cambiado mucho, sus proporciones tampoco han cambiado mucho. No hay nada que nos haga pensar que haya sido un cambio en el cerebro lo que nos ha hecho cambiar tanto como seres humanos, sino un cambio cultural, un cambio por enseñanza, transmitiendo información, etc. Sí sabemos que respecto a los primeros Homo sapiens ha habido un cambio ligero, por el cual apenas ha cambiado el volumen cerebral, pero cambiaron sus proporciones y ellos tenían un cráneo pues, que tenía, digamos que unas dimensiones ligeramente diferentes en cuanto a cómo se expandía y tal. Pero es muy, muy mínimo. Y además ocurre otra cosa, que ahora mismo es que sobrevive todo el mundo, ¿no? Que eso está bien. Por suerte la medicina hace que no haya una presión de selección natural tan fuerte. Y hay gente que dice, uy, qué horrible es esto es contra natura. Desde que tenemos conciencia y desde que podemos ver registros arqueológicos de seres humanos, vemos que hay personas que han sobrevivido gracias a la ayuda de otras. Y podemos encontrar gente que ha perdido una pierna y que evidentemente moriría sola en el mundo, que ha conseguido soldar la pierna, que se ve que hay una cicatriz en su hueso, por lo tanto ha sobrevivido porque alguien le ha ayudado e incluso ha llegado a edad de anciano absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque ese mismo esqueleto tiene, por ejemplo, la mandíbula súper deteriorada y erosionada, que ha perdido los dientes, que ha perdido parte del hueso, y es porque ha vivido mucho y ha masticado mucho. Así que es consustancial a nosotros como seres humanos que ya no sea la selección natural la que diga quién debe nacer o morir, porque al final eso lo que nos dice es cómo de adecuados somos para sobrevivir, pero estamos cambiando las reglas, ¿no? Estamos cambiando las reglas. Y ahora ya no se trata de ser mejor o peor porque sobrevivas mejor o peor. Ser mejor o peor ahora es otra cosa, es adaptarse de otra forma totalmente distinta y estamos desterrando ese concepto, entendiendo que toda vida es valiosa y que tenemos que entenderlo así. Sí. Y así que no hay esperanza, o sea, no hay expectativa de que el cerebro vaya a cambiar de aquí al futuro, cambiará la cultura. Exacto. Y volviendo un poco al tema de las neuronas, que me interesa también bastante, cuando una neurona muere, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa a la neurona? Es muy interesante. ¿Qué significa eso? Es que hay gente que, mira, en el pasado había una teoría muy conocida que era la de la neurona Jennifer Aniston. La gente le llamaba así. O Halle Berry también se le llamaba. O la neurona de la abuela, que de repente te estoy cambiando de Halle Berry a Jennifer Aniston a una abuela. Pero la idea es la misma. Se suponía que eran neuronas individuales que eran capaces de, digamos que codificar una información completa. Había una neurona en tu cerebro
que se estimulaba siempre que veías imágenes de Jennifer Aniston, porque era la neurona que registraba esa información. Eso es lo que se creía, porque algunos estudios habían dado resultados más o menos parecidos. Pero esto tiene problemas teóricos, y es justo eso que dices. ¿Qué pasa si por algún casual, porque pasa constantemente, se te mueren 3 neuronas? Y una de ellas es la neurona de la palabra taza. Que ya no te acuerdas nunca de la palabra ni sabes qué es. Claro, tienes que volverla a crear. Vale. No es práctico y no encaja con lo que vemos en la realidad, ¿no? A las personas tenemos lapsus, pero son lapsus momentáneos, más de evocar que de que no tengamos la información. Sí. Y eso nos llevó a entender que una neurona muera, que pasa con relativa frecuencia, no es tan desastroso porque almacenamos la información de forma redundante, como las grandes bases de datos que están descentralizadas, sí. ¿no? En distintos discos, como en supercomputadores como por ejemplo el del Mare Nostrum y cosas por el estilo. Lo que hacemos es que no importa tanto la neurona, sino, como decía, cómo se conecta con otras. Y tenemos agrupaciones de neuronas, enjambres, que en teoría codifican palabras y conceptos. Y por ejemplo, la red de neuronas que codificaría a mi abuela sería un conjunto de las redes de neuronas que codifican persona, mujer, anciana y todas sus características. Así que sería como una especie de superclasificación por conjuntos de neuronas redundantes y que por lo tanto no son tan susceptibles a pequeños fallos. De todos modos, hay otra cosa. La gente dice, he perdido una neurona y no voy a tener más neuronas, porque se ha repetido mucho esto de que neurona que se pierde, neurona que no se recupera. Ajá. Pero la realidad es que sabemos desde hace ya unos cuantos años que hay zonas del cerebro muy concretas donde sí que hay una repoblación de neuronas. Zonas como, por ejemplo, las relacionadas con la memoria a corto plazo, que sabemos que es muy importante que sea súper plástica y que esté súper preparada para cambiar, para adaptarse y almacenar nueva información, y las estructuras relacionadas con el olfato, por ejemplo. Así que sí, hay neuronas nuevas. Puede desaparecer una neurona y aparecer otra. Vale. ¿Y cuantas más neuronas mejor? No. ¿No? No, de hecho, es importante otro concepto que es la poda neuronal. Cuando somos niños tenemos muchísimas conexiones entre prácticamente todas las neuronas que tenemos. Como si yo dijera, voy a intentar interrelacionar todos los conceptos que haya. No es práctico esto. No es nada práctico. ¿Qué consigue? Que aprendamos como esponjas. Exacto. Pero si lo que queremos es hacer 3 o 4 tareas, no necesitamos tener el escritorio lleno de folios, ¿no? Necesitamos 4 folios con la información que necesitamos. Así que durante el neurodesarrollo se cortan muchas de estas conexiones, se pierden y digamos que se deja una estructura mucho más limpia, ¿no? 4 conexiones, como quien dice, pero prácticas, más funcionales. Hace que aprendamos con más dificultad, pero que seamos muchísimo más eficientes con determinadas tareas ejecutivas. Ya. Entonces, a veces hace falta menos neuronas mejor colocadas y menos conexiones. Pero hay otro tema, y es que incluso cuando se intenta encontrar correlaciones, por ejemplo, cogiendo el cerebro de Einstein o el cerebro de Hawking o cerebros de gente así muy reconocida. El de Hawking creo que no se ha estudiado, no lo sé, pero bueno, está hecho con muchos, se ha hecho incluso con Lenin. Coges, ves el número de neuronas que tienen por una cantidad concreta de cerebro. Luego podemos hablar de cómo se cuentan neuronas, pero bueno, las miras. E intentas encontrar una correlación entre eso y su inteligencia, no se encuentra con facilidad. En su momento se intentó hacer con la neuroglía, que son las otras células olvidadas que forman el cerebro, y el 50% de las células del cerebro son neuroglía. Pero tampoco parece que tenga que ver con esto. Así que es más una cuestión de cómo se conectan las cosas que de cuántas hay. Y si quieres saber cómo se cuentan neuronas, es muy rápido contar y yo creo que es interesante. Dale. Sí. Es muy difícil. O sea, 86 millones de neuronas. Son largas. Piensa una cosa, hay neuronas que llegan desde tu cerebro hasta tu culo, básicamente. Joder. Eso es una célula muy larga. Y luego otra que llega prácticamente desde tu culo hasta tu dedo gordo del pie. Pero entera. Entera. Sí. Yo sabía eso y pensé que estaba ahí y ya está. Tú tienes que entender una cosa, neuronas motoras, las neuronas que envían información al cuerpo para que lo muevas. Hay una que parte de tu corteza cerebral motora primaria, que es la que va a dar el estímulo de decir muévete, y va a bajar esa información por la misma neurona, por toda tu columna vertebral, hasta el punto donde diga, ya estoy a la altura correcta, como quien se baja de un ascensor y dice, salgo de aquí. ¿Qué pasa ahí? Se conecta con una segunda neurona motora, que va hasta la parte donde tenga que estimular. Hay 2 neuronas. Y con esas te recorres todo el cuerpo. Y bueno, pues son bastante largas. Lo que ocurre es que es muy difícil contar los 68.000 millones de neuronas que hay. Quiero recordar que este era el número. Y en cualquier caso es un número descomunal. Yo es que tengo como una especie de dislexia con los números, entonces igual te estoy metiendo ceros de más. Pero son muchos números, ¿vale? Muchas neuronas. ¿Cómo se hace entonces? Durante mucho tiempo se dijo que había un número concreto, no recuerdo ya cuánto era,
y se repetían los papers. Y hubo una persona que era Susana Herculano, que dijo, ¿de dónde sale este dato? Empezó a mirar papers para atrás, como matrioscas, muñecas rusas, ¿no? Y cada vez que saca uno se referencia a uno previo en ese dato, pero no encuentras en qué momento se calculó. Y dijo, no puede ser, no se ha calculado. Vamos a ver cómo lo hacemos nosotros. Y lo que hizo fue brutal. Cada neurona tiene un núcleo, como cualquier célula menos los glóbulos rojos. Núcleos donde está el ADN de esa célula. Pues dijo, si solo hay un núcleo por neurona, puedo contar los núcleos. Y para eso lo que puedo hacer es, cojo todo el cerebro, lo licuo, o sea, hago una sopa de cerebro. Claro. Y ahora que está repartido homogéneamente todo, cojo una pequeña cantidad y cuento cuántos núcleos hay en ese volumen. Y luego hago la regla de 3. Claro, si tengo de aquí. Claro, es que así, súper sencillo parece. Y no se ha conseguido una medición mejor que la de Susana Herculano, que fue hace poquito, fue hace unos años. Hasta entonces no sabíamos cuántas neuronas había en el cerebro. Qué locura. Pues una idea muy buena, ¿eh? Brutal. ¿Le dieron algún premio por eso, Nobel? No, bueno, Nobel. Algún premio le han dado, pero Nobel no. Nobel no lo ha tenido. Sí. Joder. ¿Y nuestro cerebro tiene capacidad ilimitada de almacenamiento? Eso es una muy buena pregunta, porque como al final, mira, si la respuesta hubiera sido lo de la neurona de la abuela, pues podría decirte que no, porque sabemos que no. Pero en este caso, yo supongo que limitada no, pero en la práctica sí. No creo que encontremos un momento donde vayamos a superarla, porque como digo, al final son conjuntos de neuronas. Y ya. Ahí pero la cosa es cuando, por ejemplo, cuando olvidamos algo. ¿Qué pasa ahí? Significa que se ha almacenado ahí y luego se ha perdido, y todas las redundancias también. ¿Eso qué significa? ¿Que otro conocimiento ha venido por encima y se lo ha llevado, o que eso no le parece importante porque lleva muchísimo tiempo sin tocarlo? Lo que más sospechamos es eso último. No tenemos grandes respuestas, pero lo que más se sospecha es eso. Al final hay que entender que de forma muy básica las neuronas almacenan o pierden información siguiendo una regla, que es las neuronas que se disparan juntas se mantienen juntas. Las neuronas que no se disparan juntas pierden sus conexiones entre sí. Sería muy, muy básico. Es como funcionan muchas redes neuronales artificiales, que al final es dos que se van a activar, refuerzan su conexión y es más fácil que una active a la otra. En este caso, con las neuronas se sospecha que ocurre algo parecido. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy todos los días a jugar al bádminton y hay una combinación de movimientos de pies que me ayudan mucho, posiblemente las neuronas que tengan que ver con esos movimientos establezcan relaciones muy fuertes entre sí. Pero imaginemos que luego dejo de jugar al bádminton. Esas neuronas ya no se están estimulando juntos y poco a poco pierden sus conexiones y van haciéndose más débiles. En principio va por ahí el tema de la memoria, ¿no? De cómo funciona. Pero luego se puede reactivar de otra manera. Se puede. El tema de la evocación es más compleja, que es como algo que ya tienes almacenado, puedes recordarlo. O tú dices recuperarlo. O sustituir, porque en plan, esa neurona no, si se le olvida algo, significa que es desechable, que ya no sirve para nada. Supongo que no. No, como digo, al final son conjuntos de neuronas, con lo que una neurona puede ser partícipe de distintos engramas, ¿no? Que se llaman distintos conjuntos de ellas. En principio, esto es una hipótesis que tiene su aval epistemológico, o sea, su aval de haber encontrado pruebas empíricas de ello, pero bueno, que hay que cogerlo con cuidado, ¿no? Es muy complejo, igual no es la solución correcta, pero es muy útil porque explica muchísimos procesos. Con estas ideas básicas de dos neuronas que se disparan juntas, permanecen juntas y almacenan recuerdos, y cuando no, podemos llegar a explicar, en principio, incluso efectos ópticos, toma de decisiones, reconocimiento visual, un montón de aspectos. Así que es muy complejo realmente, ¿eh? Es un tema. Eso de verdad es una locura. Muy espinoso. Sí, y para acabar, que ya llevamos casi 1 hora y 58 minutos, ¿es posible controlar nuestros sueños? ¿Sería posible en un futuro hacer eso? Eso es interesante. A ver, hasta cierto. Yo sé que el cerebro se activa mucho mientras dormimos, ¿no? Que no sé exactamente por qué, la verdad, pero sé que lo hace. ¿Es posible intervenir en eso? Pero, ¿qué es lo que quieres controlar de todo ello? Porque claro, puede ser de muchas formas. ¿Quieres que sueñe con algo concreto? ¿Quieres que deje soñar? Exacto. O dejar de soñar, o soñar lo que yo quiera. Como programarlo, no como una alarma. No, esta noche quiero soñar de comer pizza. ¿Sabes? Bueno, fíjate, a ver, realmente por poder puedo decirte que se puede, pero imagínate que estás echándote una siesta y esto es súper típico, ¿eh? Y de repente empiezas a notar que tienes ganas de ir al baño, porque tu vejiga se va llenando. Es posible que acabes soñando que te meas. Esto nos ha pasado a todos en algún momento, ¿no? Claro. Son estímulos que nuestros sentidos recogen e integran, ¿no? En el sueño.
por ejemplo, yo me pongo a hacer galletas mientras te echas la siesta e igual sueñas con galletas, porque el aroma lo captas. Y se acaban activando estructuras cerebrales similares que tú tienes relacionadas, etcétera, etcétera. Es muy complejo, como estoy diciendo, pero hay formas de hacerlo analógicamente, como quien dice, ¿no? Como estoy comentando. Podría haber formas de que si tú sabes dónde está almacenado determinada información, puedas estimularlo. Pero claro, esto es un avance tecnológico que ahora mismo ni nos planteamos. Sí que hay, aunque ha sido muy discutido, algunos aparatos que te permiten saber, muy entre comillas, que está soñando alguien. Porque como conocemos muy bien la corteza cerebral como visual, que estaba diciendo, podemos decodificar qué imágenes, qué siluetas está recreando. Por supuesto, habiendo calibrado mucho con esa persona concreta, habiendo, como decía antes, mostrado muchas imágenes para ver cómo se activa. Pero bueno, hay dudas, ¿no?, sobre hasta qué punto estos experimentos han sido honestos, por decirlo de esa manera. Sí. Pero bueno, que sí que habría maneras de integrarse, ¿no?, de leer y de comunicarse. Sí, sería interesante ver lo que uno sueña y después podemos transmitirlo en imagen o vídeo. Sí, ya te digo que no sería como conectarlo a la tele y ver, pues si estás jugando con tu padre a pasar la pelota, pero sí podrías saber tal vez conceptos muy concretos, muy genéricos. Sí, claro, he dicho lo contrario, pero en fin, genéricos. Pues más o menos eso es lo que queríamos comentar. También me parecería interesante, si eso lo dejamos para otro podcast, el tema de realidad virtual, que también había leído artículos también que se estaba como pensando y se estaba como probando estímulos para que lo que te pase en la realidad virtual después se te pase a la real. En plan, imagínate, en la realidad virtual estoy cocinando galletas, pues que de repente se activa una parte del cerebro que me hace oler eso. Eso ya te entiendo. Sí, eso he escuchado yo artículos de eso. Es interesante porque, de hecho, fíjate, para prótesis se utilizan cosas similares. Al final lo que estamos haciendo ahí es intentar comunicarnos con el cerebro y enviarle estímulos que pueda interpretar como información relevante, como un sentido del tacto o un olor o lo que sea. Para prótesis es muy importante, para tener sensación de presión y saber cuándo no pasarte, por ejemplo. Exacto. Así que se está trabajando mucho. Para la realidad virtual también, pero sería similar. Sería saber dónde estimular para transmitir una información ahí. Lectura y escritura del cerebro, que son dos cosas distintas. Al final una interfaz, ¿no? Cerebro-máquina. Se llama así. Interfaces cerebro-máquina, de hecho, es la palabra. Sí. Pues nada, Ignacio, no te robo más el tiempo, que ya ha pasado la hora. Muchas gracias por venir, ha sido un placer comentar esto contigo. Ha sido muy interesante todo. Y nada, gracias por venir de nuevo. A ti, hasta luego.